Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por este tiempo de alabanza, de poder compartir la oportunidad de alzar nuestros ojos a mirar al Señor. Vamos a estar estudiando en esta noche cómo lidiar con el desánimo, así que te invito a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pedro, la primera carta, en el capítulo 1, y allí vamos a estar encontrando el consejo de Dios para cómo lidiar con el desánimo. Primera de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí la lectura por el momento, pero pueden conservar sus Biblias allí porque vamos a releer algunos versículos y avanzar sobre otros, ¿no? ¿Cómo poder definir el desánimo? Quizás el desánimo es vivir lo que yo estoy viviendo en este momento. Me enfoco hacia el norte y ¿qué veo? Problemas. Me enfoco hacia el sur, ¿qué veo? Problemas. Me enfoco hacia el este, ¿qué veo? Problemas. Me enfoco hacia el oeste, ¿qué veo? Ustedes ya saben, ¿qué no? ¿Qué veo? Problemas. Ahora, la existencia de problemas no necesariamente nos pone en desánimo. Estamos rodeados de muchos problemas, pero eso no necesariamente es estar desanimado. Quizás el desánimo tiene que ver con esa situación donde uno piensa que esos problemas no han de resolverse. Entonces, cuando vos ves el problema y ves que esos problemas no tienen solución, es donde nosotros empezamos a entrar en ese sentimiento de desazón que le llamamos desánimo. Y ese sentimiento se profundiza cuando esos problemas que nosotros tenemos por delante y vemos que no tienen solución, tenemos una expectativa aún peor hacia el futuro. Estamos sintiendo que mañana no es que se van a mantener los problemas van a ser peores. Vamos a tener más difíciles y situaciones sin poder resolver, imposibles en nuestras vidas. Bueno, creo que la situación que estamos viviendo en nuestro país no nos ayuda, ¿no? La incertidumbre política y económica de cara al futuro nos hace vivir una tensión, en un estrés que nos predispone a estar mal interiormente. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos estas herramientas que nos ayudan a lidiar con el desánimo. Por favor, mira conmigo el versículo 13. Dice el versículo 13 de la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, en este contexto de situaciones difíciles, le llamamos pruebas, dificultades, problemas, el apóstol Pedro hace un llamado a que nuestro enfoque sea el correcto. De aquí la palabra sobrio, ¿no? Sobrio sería el antónimo de ebrio. Y sobrio es una persona que realmente está equilibrada en la vida.
y sabe mirar correctamente. Por eso somos llamados a ser sobrios. Un poco más adelante nos llama a temer a Dios, y eso es poner a Dios en el centro de la vida, de la historia, de cada una de las situaciones que experimentamos. Pero también hemos leído unos versículos que nos llaman y nos animan a gozarnos en Él. Bueno, este cambio de enfoque es lo que Pedro está poniendo delante de nosotros para que nosotros podamos lidiar con el desánimo. Aquí en la Escritura, en 1 de Pedro capítulo 1, encontramos que la primer clave para poder lidiar con el desánimo es mirar hacia adelante. Sí, mirar hacia adelante es mirar un poco más adelante de lo que vemos nosotros normalmente. El apóstol Pedro nos está llamando a mirar más allá de lo terrenal, más allá de lo material y más allá inclusive de nuestra vida. Y nos dice que lo que está allí adelante y en lo cual nosotros debemos gozarnos y poner nuestro foco de atención es en primer lugar en la persona de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, el que nos amó, el que murió por nosotros, el que resucitó al tercer día, el que está a la diestra del Padre. Pero es quien nos está esperando con los brazos abiertos. El texto habla acerca de la esperanza bienaventurada del cielo. Pero sabes que lo hermoso del cielo no es el lugar, sino es la persona que lo llena todo. Y allí encontraremos a nuestro amado Salvador, a quien ahora amamos y seguimos solo por la fe. En aquel día le veremos cara a cara, a los ojos. Podremos mirarle, podemos sentir su amor allí tan cerca de nosotros y decirle gracias una vez más, gracias. Por eso dice Pedro que nosotros debemos gloriarnos en que Dios nos haya hecho renacer para una esperanza viva. Esa esperanza se basa en la resurrección de Cristo, pero esa esperanza es una esperanza futura. El cielo es nuestro hogar. Y cuando estemos llegando allí a la casa del Padre, podemos gozar de saber que esa es nuestra casa. Muchas de nuestras emociones realmente negativas y de desánimo vienen porque hemos cambiado la perspectiva de la vida. Hemos pensado que debemos echar raíces aquí. Y Dios no nos trajo a la tierra para echar raíces, sino para enfocarnos en Él, en el cielo. Nosotros vivimos pendiente de lo que pasa en lo cotidiano, aquí en lo circunstancial, pero Dios ha puesto delante de nosotros una esperanza y una perspectiva que es eterna. El tiempo, la vida es escasamente un punto, menos que eso en la eternidad. Y nuestros ojos deben ser enfocados allí. Por eso dice allí el versículo 4 que la herencia que tenemos en el Señor es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y que está reservada para nosotros en los cielos, ¿no? Todas estas cosas por las cuales nosotros nos lamentamos que perdemos o que vivimos afanados porque pudiéramos perder. Dice, mira lo del cielo. No se puede perder, no se puede echar a perder, no se puede corromper, no se puede envejecer. Es una herencia gloriosa, eterna. Hermano, hermana, mira adelante. Dios nos ha puesto con perspectiva de gloria. Lo que Él ha puesto delante de nosotros es realmente maravilloso. Aquí solamente estamos de paso, pero Él está esperando a sus hijos allí en la gloria para compartir con nosotros toda la eternidad. Ahora, en esta perspectiva de mirar al futuro, Pedro nos desafía a entender que los problemas que hoy vivimos, las circunstancias difíciles que hoy estamos enfrentando, tienen una conexión directa con la eternidad. Los problemas que hoy estamos enfrentando son una oportunidad para tributar en la eternidad mayor gloria y honra a nuestro Salvador. ¿Lo has leído allí? Fíjate conmigo. Dice versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Entonces dice que lo que nosotros estamos viviendo acerca de las pruebas de nuestra fe son la oportunidad de poder honrar a Dios por la eternidad con ella. La idea es así: cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué tributo dará nuestra fe a nuestro Señor? Y quiero que pienses en esto, porque en definitiva las pruebas que vivimos en la vida son una prueba de nuestra fe. Nos preguntamos, te preguntas, me pregunto, ¿este problema es grande? Es grande. ¿Tiene resolución? Quizás sí, quizás no. Quizás ciertas condiciones tienen que darse. Quizás está imposible a nuestro alcance. Pero quiero decirte, esa situación problemática es más grande que Dios. Y cuando estás allí, estás en una decisión de fe. Porque tienes que pensar si vas a creer que tus problemas circunstanciales, temporales y terrenales son más grandes que el Dios creador y salvador del universo eterno y todopoderoso. O vas a decidir confiar en Él. Y este desafío de vivir la vida y tener que enfrentar los problemas y las dificultades nos plantea el hecho de decir, vivimos en este mundo solo librados al azar, al destino, a la casualidad, a este Dios con minúscula que no existe, o realmente hay un Dios que nos ama y que tiene un propósito en cada una de las cosas que nos pasa. Y los problemas y las pruebas te ponen en esa encrucijada de fe. Si has de creerle a Dios que Él está en control del universo, si lo que estás viviendo es parte de la oportunidad que Él te está dando de honrarle a Él por tu fe en su persona. Dice que cuando nosotros confiamos en Él en nuestra vida, allí en la eternidad, en su manifestación, podremos tributar alabanza, gloria y honra que Él se merece. Así que mirando hacia adelante podemos ver el cielo nos espera, la persona de Dios abriendo sus brazos y la oportunidad de poder glorificar a Dios en nuestra experiencia terrenal, ¿no? En segundo lugar, fíjate que aquí aparece en el versículo 5 una mirada hacia el presente, ¿no? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, la segunda mirada que Pedro nos llama a hacer es una mirada a tu alrededor, a tu experiencia, a la mía, ¿no? Y nos llama a tener un enfoque en esto que es nuestra circunstancia, lo que estamos viviendo ahora. Fíjate que dice el versículo, allí el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, ¿qué dice allí? Por un poco de tiempo, ¿no? ¿Qué más dice? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, ese texto es sumamente realista, ¿no? Pero conmovedor en sus conceptos. Porque dice que estos problemas que nosotros enfrentamos en la vida y que muchas veces son la causa de nuestro desánimo, han sido considerados por Dios necesarios. ¿Qué? Dios dice que si es necesario, Dios nos pone en dificultades. La palabra que utiliza allí es aflicciones. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esas aflicciones manifiestan un dolor, una incomodidad, una situación difícil que nos molesta, que quizás nos supera. Ahora Dios en su soberanía, Él determina la necesidad. Seguramente si nosotros elegiríamos, nosotros decimos, yo no necesito absolutamente un problema más, ¿no? Y esa es nuestra evaluación, pero el Dios que nos ama y que tiene todo el poder, Él evalúa que muchas veces son necesarias ciertas pruebas.
Estas pruebas son necesarias porque en primer lugar nos permiten conocer a Dios, experimentar el poder, la presencia, la grandeza, la gloria, la gracia, la bondad de nuestro Dios, su fidelidad en nuestras vidas. Cada prueba es una oportunidad de verle a Dios. Pero son necesarias también porque revelan de nuestro propio corazón. Es en los momentos difíciles, es en la tensión, son los problemas, es cuando nos duele la situación donde realmente aflora lo que hay aquí adentro. Y mientras que a veces nosotros tenemos una opinión demasiado alta de nosotros mismos, a veces son las pruebas las que sacan de nuestro corazón nuestro descontento, nuestra rebeldía, nuestro puño cerrado, nuestro reclamo a Dios, ¿por qué? ¿Y Dios hasta cuándo? ¿Y Dios qué estás haciendo? ¿Y por qué si Dios entonces? Y empezamos a hacer nuestra lógica humana. Pero Dios dice que si es necesario, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, fíjate que al mirar nuestras circunstancias alrededor, es iluminador que el texto dice, por un poco de tiempo. Bueno, tienes que saber que las pruebas no duran para siempre. El dicho humano que trae un poquito de esperanza al respecto dice, siempre que llovió, paró. Nosotros decimos que llueve un poquito más en Santiago. Porque así es la vida, uno mira de una manera, otro mira de la otra. Pero ¿sabe qué dice Dios? Que las pruebas sí son por un poco de tiempo. Tú no sabes cuándo empieza, tampoco sabes cuándo termina, Dios lo sabe. Pero Dios es el que la limita. Y ese poco de tiempo, vuelvo a decirte, está en el ámbito de la soberanía y el poder de Dios. Generalmente nosotros queremos que Dios nos saque del problema y que lo haga ahora. Para nosotros ese problema nos molesta. Pero Dios dice que ese problema, esa prueba es necesaria y que es un poco de tiempo. No sabemos si va a terminar mañana o si va a terminar dentro de unos años. A como sea, el texto trae a nosotros la luz de entender de que solamente hay algo que es eterno, que es Dios. Y lo que perdura y perdurará para siempre es su persona y sus propósitos para nuestras vidas. Ahora fíjate que cuando habla de la aflicción, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Una palabra que también se utiliza en la epístola de Santiago y que significa multicolor. Y no sé si te ha pasado, pero cuando vienen las pruebas, vienen de todos los colores. ¿Te ha pasado? No sé por qué, es como que se juntaran. Dice, todo a la vez. Es parte del proceso de lo que Dios está haciendo. Tienes que entenderlo. Es necesario, es por un poco de tiempo, son diversas. Generan una aflicción, una carga, un dolor, un peso. Pero el versículo que hemos iniciado leyendo en este punto dice, sois guardados por el poder de Dios. Nunca el creyente en Cristo Jesús afronta la prueba en soledad. Dios está ahí. Dios está ahí y su fidelidad y su amor, que es para siempre, sostienen al Hijo de Dios en medio de la prueba. Dice el versículo al final, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Dice que lo que la prueba hace a nuestras vidas es lo que el joyero hace con el oro. El joyero toma el oro y lo somete a un calor intenso, pero realmente intenso, no para destruir al oro, no para destruir este metal precioso, sino al contrario, para purificarlo y asignarle aún mayor valor. Y dice, ¿es esto lo que Dios está haciendo con mi vida? Esto es lo que Dios está haciendo con mi vida. Estoy en medio del fuego de la prueba, duele, arde, me quema. Sí, Dios sabe lo que está haciendo. Él está purificando nuestra fe, está purificando nuestras vidas y está dándonos a nosotros la oportunidad de crecer en la fe. Bueno, lo hemos dicho en el primer punto, ¿no? De mirar adelante,
Pero mirar alrededor vuelve a plantearnos la necesidad de que en este fuego de prueba nosotros miremos nuestra fe. El presente es un desafío a crecer en la fe. Dar un paso más. Poner la carga y el problema en las manos de Dios, a los pies de Cristo. Es un desafío de creerle a Dios. Nuestra ansiedad, por esto que estábamos citando, ¿no?, del futuro, del mañana, es un desafío a confiar en la provisión de Dios. Bueno, aquí yo tengo un público de muchos jovencitos, ¿no? Los que tenemos unos cuantos añitos más, miramos atrás y vemos que la Argentina no es que ha tenido una crisis, ¿no? Ha tenido una serie de crisis así. ¿Sabe cuál ha sido la experiencia? En cada una de ellas Dios ha sido fiel. En cada una de ellas. ¿Por qué no habría de serlo en los próximos meses, en los próximos años? Dios es fiel. Él suple para sus hijos. Sabes que miramos nuestras circunstancias y vemos cómo somos desafiados a confiar en la bondad de Dios. Si te piensas en el oro, ¿no?, como si fuera personificándolo, y el oro está allí, está sometido a un fuego intenso, y el oro piensa y dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este joyero? No entiendo. ¿Qué diría el joyero? Te estoy haciendo mejor, ¿no? Está haciendo algo bueno, no algo malo. Está trabajando para darle valor, forma, propósito. ¿Sabes que cuando estás pasando por problemas, Dios está haciendo algo bueno? Y tienes que creer en Él y confiar que esto que quizás nosotros no entendemos ahora, por ahí lo entenderemos o no después, pero podemos saber que entendiéndolo o no, Dios está obrando un propósito de bien para nuestras vidas. Pensamos que las cosas se han salido de control y hay un imposible delante de nosotros. Por cierto, hay muchos imposibles delante de nosotros, pero ¿es imposible para Dios? No, para Dios no hay nada imposible. Así que esta circunstancia a nuestro alrededor es el desafío para poder crecer en la fe y confiar en el Señor. Había una casa donde una familia tenía esos relojes de péndulo, ¿no?, antiguos, grandes. El péndulo realmente era un metal muy pesado, allí se tambaleaba de un lado para el otro. Y el nietito estaba muy preocupado cuando lo veía allí, hablaba con su abuelo acerca de este reloj, a tal punto de decir, mira, ¿cuánto le cuesta a estas agujitas pequeñitas mover este peso tan alto, tan grande, ¿no? Hasta que un día, en ausencia del abuelo, se tomó el trabajo de hacer una obra de bien. Desarmó el reloj de péndulo, ¿no?, y se lo sacó al péndulo. ¿Te imaginas cuando vino el abuelo se quería morir, ¿no? ¿Qué hizo? Inutilizar el reloj, ¿verdad? Pero él quería hacer las cosas bien. Los pesos en nuestras vidas son parte del plan de Dios, que nos ayudan a mantenernos en nuestros zapatos, en nuestro calzado, saber quiénes somos, que no somos invencibles, que no somos poderosos ni suficientes por nosotros mismos, sino que necesitamos de nuestro Dios. Por eso quiero animarte que en medio de las pruebas mires adelante, mires a tu alrededor, pero Pedro también nos llama a hacer una mirada hacia atrás, ¿eh? Dice el capítulo 1, versículo 17, vamos a leer. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En este mismo contexto de las pruebas que estaban viviendo los creyentes a los cuales Pedro les escribe, en este mismo desafío de ser sobrios, temerosos de Dios y poner nuestro gozo en el Señor, el apóstol Pedro nos anima a mirar adelante, mirar alrededor, pero mirar atrás. Y dice, mira lo que Dios ha hecho. Mira atrás. Aprende del pasado. Y el texto nos está llamando a la reflexión en el versículo 17, que Dios es quien juzga a todos sin acepción. En el libro de Romanos leemos que el juicio de Dios es justo, es según verdad. Él juzgará aún los secretos de los hombres. Este Dios, el juez justo, quien tiene el derecho de condenar nuestras vidas por nuestro propio pecado, es el Dios que nos ha perdonado por gracia. No lo merecíamos, no lo habíamos ganado, no lo habíamos pagado, jamás llegaremos a ser dignos de Él. Sin embargo, miramos atrás y vemos que ese Señor, que es el juez justo e imparcial, el mismo juez fue el que pagó la deuda nuestra. Maravilloso Dios, ¿no? No es que hizo como el juez humano, que hizo la vista gorda al delito, al pecado. No. Ejecutó sentencia, pero la ejecutó sobre sí mismo. Él, el juez, fue el que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tremendo amor de Dios. Y en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue satisfecha la justicia divina por el pecado. De tal manera que en Jesús yo hoy soy perdonado por gracia. ¿Puedes mirar atrás? ¿Ves el perdón de Dios en tu vida? Un perdón de gracia. Y puedes mirar que ese perdón, ¿no?, está basado sobre el sacrificio de Cristo. Dice que hemos sido rescatados o librados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre de Cristo. Perdonados por gracia y comprados por la sangre de Jesús. Yo siempre pienso en esta decisión que vivimos de vivir la fe o no, ¿no? ¿Cuántos de nosotros dudamos de entregarle nuestra vida a Dios? Con miedo de que Dios nos va a hacer infelices, que Dios nos va a hacer esclavos, que Dios va a limitar nuestras vidas. Sabe que esta es parte de la vana manera de vivir. Pero miras atrás y miras que en la persona bendita de Cristo hemos encontrado perdón, salvación, vida eterna, libertad por su sangre. ¿Has confiado en su sangre para tu salvación? La pregunta es, si has podido confiar en Él por tu salvación eterna, ¿es cosa difícil confiar en Él las cosas pequeñas, cotidianas? Los problemas económicos, las dolencias, las pérdidas, el trabajo, los hijos, o cuántas situaciones que están a nuestro alrededor y nos duelen. El Dios que fue capaz de dar su vida por nuestra salvación, ¿no es el Dios que cumplirá sus propósitos de bondad en cada una de las experiencias que tenemos? Sin duda que sí. Puedes mirar atrás y ver que ese Dios que te ama, que fue capaz de venir a este mundo a buscarte, salvarte, que ofreció su vida en rescate por nosotros, es el Dios que tiene un propósito para nuestras vidas, aún en lo que estamos viviendo en este momento. Lo que quizás los primeros lectores, oyentes de la carta de Pedro no sabían es que
lo que ellos habían vivido hasta ese momento de pruebas y dificultades no era todo lo que podrían llegar a vivir. Pedro escribe en la época del emperador Nerón. No sé si le suena algo esto, ¿no? Pero fue realmente terrible el emperador Nerón. Y Dios en su soberanía estaba utilizando al apóstol Pedro para preparar a estos cristianos que estaban viviendo dificultades para cosas que ni siquiera sabían que iban a vivir. La maravillosa bondad y gracia de Dios nos prepara, hermanos y hermanas, a pesar de que nosotros no sabemos el mañana. Y Dios utiliza gradualmente su escuela para preparar nuestras vidas y nuestra fe. Estas personas que estuvieron leyendo, escuchando la carta de Pedro, muchos de ellos tuvieron que perder sus trabajos, sus familias, su salud y hasta sus propias vidas. El emperador Nerón comenzó una persecución tremenda contra todos los cristianos, un loco de aquellos, ¿no? Encendió a los cristianos con brea, ¿no? Quemó por propio placer la ciudad de Roma y culpó a los cristianos para poder vengarse de ellos y perseguirlos. Tremenda situación, totalmente extremo a lo que nosotros podemos vivir en nuestra sociedad del siglo XXI hoy. Pero Dios, que les amaba, conocía y les había salvado, les estaba preparando para la hora de la prueba. Yo no sé lo que estás viviendo en este momento, ni siquiera sé qué es lo que viene mañana, pero Dios lo sabe. Y Él quiere que en medio de esta situación que vivimos hoy, nosotros seamos sobrios, le demos a Dios el primer lugar y aprendamos a gozarnos en Él. Por eso Él te dice en esta noche, tienes que mirar hacia adelante. Saca tus ojos del problema y mira arriba. Mira al Señor, mira sus promesas, mira al cielo. Aquí estamos de paso solamente. No quedes aquí solamente masticando tus circunstancias terrenales. Mira allá. Porque sabes que si vives tu fe aquí genuinamente, esa fe mañana dará gloria, alabanza y honra al Señor. Pero también Dios a través de su palabra te dice, ¿estás pasando por dificultades, prueba? Mira a tu alrededor, entiéndelo. Son parte del propósito de Dios. Él lo ha visto necesario, pero Dios le ha puesto un límite y Él te guarda. Él en su propósito de bondad cumplirá su propósito en ti. Aunque no lo entiendas ahora, confía en Él. Este es tu desafío. No enfocarte en las circunstancias, sino en el Dios que las maneja. Pero en tercer lugar, Dios te dice, ¿estás pasando por pruebas? Mira hacia atrás. ¿Puedes ver la cruz del Calvario? Parecería ser que la atrocidad mayor del universo estaba ocurriendo ahí. Pero era parte del plan y propósito de Dios. De eso escribe Pedro en el capítulo 1, versículo 11. Dice, leo desde el 10 para entender la idea. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Era parte de lo que Dios ya había establecido. La cruz del Calvario y la gloria posterior. Él fue levantado triunfante de entre los muertos, venció al pecado, la muerte, a Satanás. Y en base a esta resurrección, Dios nos llama a poder confiar en Él. Él tiene todo el poder. ¿Lo harás así? ¿Confiarás en aquel que murió y resucitó? Entrega tu vida al Señor. Inclinemos nuestros rostros para orar, por favor. Señor, tú conoces cada uno de los corazones que estamos aquí presentes y cada una de las luchas que enfrentamos a diario. Tú sabes, Señor, si en este lugar alguien está enfrentando una enfermedad terminal, la pérdida de un ser querido, un diagnóstico desconocido, un problema en su familia, en su trabajo, quizás necesidades del sustento diario.
Quizás está sufriendo la injusticia de personas que hablan calumnias, Señor, y están murmurando. Señor, tú conoces cada corazón. Pero en esta hora, Señor, te pedimos de tu gracia para poder mirar hacia adelante, mirar alrededor, mirar atrás y darte la gloria que tú mereces. Entregamos nuestras vidas a ti para gozarnos en ti, en lo que tú eres y en que tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.